Bueno, vamos a cambiar un poco el título del programa, le vamos a poner Don Cala, para que sirviera esto de entrevista a Ismael Cala, un hombre de 43 años, nacido en Santiago de Cuba, donde pasó, por supuesto, su infancia, su adolescencia, y después le interesó en algún momento de la vida estudiar la historia del arte. Y eso fue, ¿por qué la historia del arte con respecto a cualquier otra profesión? Porque en realidad ya yo tenía la pasión de ser comunicador. Desde los 8 años entré en la radio, a los 15 en la televisión, pero vivía en Cuba. Y recuerdo que una vez hicimos un chiste, uno de mis amigos, que terminó primero que yo en CNN, Irán Enríquez, que él estudió periodismo, y yo le dije, pero ¿cómo tú vas a estudiar periodismo? 5 años irte a estudiar periodismo para preguntar qué, cómo, por qué, quién, dónde. En Cuba, que todos los medios además son estatales y tienen una misma línea editorial. Mira, yo prefiero estudiar historia del arte, que me dé bagaje de cultura, conocimiento y que yo me lo pueda llevar a cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que yo no estaba muy claro en ese momento que estudiar periodismo era una muy buena decisión en mi vida. Y entonces, en algún momento en que estás ya trabajando como comunicador, te sale un trabajo para animar algo en Canadá. Sí. Y te vas a Canadá a animar ese evento. Después que yo había intentado que me salieran trabajos para animar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, porque la verdad, desde muy pequeño, Mario, yo nací con esa mentalidad de explorador. ¿Y en Cuba también? En Cuba también, sí. ¿Hubo alguna oportunidad importante en la televisión? Oh, no, sí. Yo hice una carrera que digo fue privilegiada en Cuba, porque comencé a los 15 años a hacer televisión con un programa juvenil que se llamó Señal 2000 en Santiago de Cuba. Estuve después haciendo informativos, revistas informativas que yo leía. Yo no digo que es periodismo, pero sí revistas informativas. Me pintaron un bigote con lápiz de ceja porque tenía 22 años y era el conductor principal de la revista informativa del Telecentro Provincial. De ahí me fui a La Habana, hice un programa de concursos los sábados en la tarde. No era Sábado Gigante, se llamaba Quién Sabe, pero se daban premios y se hacían competencias. Y ahí sale una oportunidad en el 98 que me dicen, ¿tú hablas inglés? Y yo digo, sí, yo no hablaba inglés. Yeah. Mentiras piadosas, que me estaba contando de las mentiras piadosas, pero para ir a Canadá tenía que saber hablar inglés. Y me fui a animar un evento con una delegación cubana por 11 días, donde yo decía los disparates más grandes que se puede imaginar cualquier persona en inglés, pero la gente se reía. Me empezaron a decir ahí Ricky Ricardo. Bueno, pero ahí tomas una decisión importante, decides separarte de tu familia, de tu mamá, a quien tú quieres mucho, y decides además hacer trabajos para los cuales no te habías preparado, como ser mozo en un restaurante. Sí. Que debe haber sido difícil porque hasta que uno se abre paso, hasta que uno se consigue algo. ¿Qué sentías tú mientras estabas atendiendo las mesas y nadie te conocía? Bueno, fue muy difícil, porque la verdad de Cuba yo salí ya con un reconocimiento, la adicción que irremediablemente crea el aplauso y el elogio y con la que uno tiene que más o menos recetar su antídoto para mantener los pies en la tierra, pero salí con eso y nunca, además de las escuelas al campo y una que otra participación de 40 días en la agricultura, que era obligatoria para los estudiantes en Cuba, nunca me gané el pan haciendo otra cosa que no fuera frente a un micrófono, ya sea en radio o televisión. El irme de mesero al primer restaurante, trabajé en 2, la Rancheta Dominicana, fue un baño de humildad. Fue un toque y una estocada a mi ego bastante fuerte. Pero reconocí que era el deseo que yo tenía de abrirme camino. ¿Qué fue lo más difícil que te ocurrió en esa profesión? Mira, lo más difícil fue una noche donde yo estoy atendiendo una mesa y yo veo en la puerta que hay 6 personas y me voy a recibirlos. Y cuando los veo, siento que son cubanos, que no son dominicanos. Porque ahí, como tú dices, yo estaba medio protegido atendiendo dominicanos, canadienses, centroamericanos que no me conocían, pero cuando llegó esa mesa de cubanos, me van a reconocer. Yo dije, me van a reconocer. Y efectivamente, cuando tomé las órdenes, había una señora en la mesa que miraba a su hijo y me miraba a mí, miraba a su hijo y me miraba a mí y susurraba a su hijo, hasta que vino y se atrevió y me dice, ven acá, chico, ¿tú no eres Ismael Cala? Yo le digo, sí, señora, yo soy Ismael Cala. Le hace al hijo así, yo te lo dije, este es una estrella en Cuba, lo despidieron, que se venía aquí a hacer un festival, después oí que estaba haciendo telenovelas, ¿cómo es posible que me esté sirviendo a mí en la mesa? La señora estaba que no podía creerlo. A mí ese día, realmente eso, yo tenía mucha fuerza para seguir adelante, pero me desmoronó. Sin embargo, Dios me puso las palabras exactas en la boca en ese momento, y yo le dije, señora, yo llevo 3 meses en Canadá.
tomé una decisión muy fuerte, dejar mi país, abandonar mi familia sin saber cuándo puedo regresar, y estoy aquí ganándome el pan de mi proceso migratorio, pagándome el alquiler de un cuarto donde yo empecé a dormir sin nada, en la alfombra pura. Si usted viene en 3 años y todavía yo no he retomado las riendas de mi carrera, yo puedo aceptarle ese reproche. Pero diciéndole eso con tanta sabiduría que me lo puso Dios en mi mente, yo llegué a la cocina y empecé a llorar. Y yo no pude salir por media hora de la cocina. Yo recuerdo que los cocineros dominicanos, que yo digo que son mi primera familia en Canadá, me decían, ¿pero qué es lo que te pasa, Ismael? ¿Qué te pasa? Digo, no me pasa nada. O sea, fue una mezcla de sentimientos, de haber dejado a mi abuela, mi madre, mis amigos, una profesión que tenía con éxito en Cuba, pero yo quería más y quería conocer el mundo. Y la verdad, yo digo que fue el día más difícil, pero ese día me abrió las puertas a entender que cuando uno quiere algo en la vida, hay que hacerlo a costa de todo. ¿Y has llorado bastante en tu vida? He llorado mucho, ya lloro mucho menos. La vida se me ha hecho un poquitín más fácil, pero he llorado mucho, he llorado muchas pérdidas, he llorado... Un ídolo tuyo, tu papá. Sí. Y una de las cosas que me llamaba la atención, porque no tengo muchos antecedentes y pocas horas de sueño, el hecho de que tu papá le faltaba un brazo. Uh-huh. Y con un brazo menos fue capaz de enamorar a tu mamá. Uh-huh. Pero al mismo tiempo pensaba que un papá con un brazo menos y tiene un hijo que lo admira tanto, no lo puede abrazar. Uh-huh. Lo puede medio abrazar. Uh-huh. Y entonces me imagino que la figura paterna es una figura importante en tu vida. Sí, pero es una figura incompleta. Yo no tengo hijos y tengo 43 años, y la decisión más grande en mi vida ha sido basada en el temor de no ser un padre casi ausente como lo fue el mío en mi vida. ¿Y por qué lo admiras tanto? Lo admiro porque es una persona que fue secuestrado por la esquizofrenia. Lo admiro porque en su entorno mi madre no tuvo la capacidad de entender eso en su momento y sufrió mucho. Un matrimonio también secuestrado por una terrible enfermedad mental. Lo admiro porque con ese solo brazo que perdió a los 8 años, él estudió ingeniería química y se convirtió en en una mente brillante en el país. Y lo admiro porque, a pesar de que intentó quitarse la vida, yo creo que Dios le quitó primero el brazo para que fuera exitoso en quitarse la vida. En mi familia hubo dos suicidios, el de mi abuelo, el padre de mi padre, y el de mi tía, hermana de mi padre. Es una familia con una tara bastante impresionante. Bueno, entonces, mira, vamos a dejar pendiente porque ha estado la esquizofrenia, ha estado también el suicidio, y quizás el público no sabe un par de mellizos que son tus hermanos.